financiera ya no había esa clasificación de activo diferido. Para el activo circulante serían todos los bienes o derechos que tiene la empresa que se pueden convertir en dinero en menos de un año. Y de hecho todas las cuentas están ordenadas de la forma que se vuelven más líquidas, o sea, que se pueden convertir más rápido en dinero. Por eso la primera cuenta que aparece casi siempre es la cuenta de banco, porque pues en sí es dinero del que podemos disponer para pagar deudas. Y así se van en el orden en que se convierten en dinero. Las cuentas de activo fijo serían todos los bienes y derechos que se pueden convertir en dinero en un plazo mayor de un año. Y ahí en esas cuentas de activo fijo pues, tenemos todos los conceptos que hicimos como inversión para la creación de la empresa, ¿no? ¿Se recuerdan? Y las cuentas de activo diferido son básicamente los derechos que tiene la empresa que se pagaron por anticipado y que se puede hacer, hacer uso de ellos, ¿no? Ahí teníamos que los gastos de instalación o los gastos preoperativos, también como parte de los activos intangibles, ¿no? ¿Sí recuerdan que hicieron eso? Bueno, que tienen ese tipo de activos en su inversión. ¿Sí me siguen o no? Sí, profesor. Bueno, aquí está la explicación larga de eso. El pasivo se clasifica en pasivo a corto plazo, a largo plazo o fijo y diferido también. Pues serían los mismos conceptos, pero homologados a las deudas, ¿no? Los pasivos serían todas las deudas que tenemos que pagar en un plazo menor de un año. El pasivo fijo serían las deudas que tenemos que pagar en un plazo mayor de un año. Ahí entraría el crédito hipotecario, que es algo que vamos a utilizar si pedimos un financiamiento que vamos a pagar en más de un año. Entraría ahí, ¿no? Y el pasivo diferido, o créditos diferidos, son deudas que tenemos que pagar, bueno, algo que ya nos pagaron a nosotros por anticipado y que tenemos que hacer proporcionar ese servicio o saldar esa deuda con el tiempo. No sé si piensan en la suscripción de Netflix. Para bueno, creo que Netflix ya no acepta pagos anuales. Pero piensen en una suscripción que pagan la anualidad. Entonces, nosotros pagamos la anualidad, para mí sería un activo diferido, pero para la compañía que recibe el dinero, está adquiriendo una deuda que tiene que ir saldando al proporcionar el servicio. Para ello sería un pasivo diferido. Bueno, ya no sé por qué está repetido. Las cuentas. Entonces, todas las cuentas en su nombre tienen o dan una idea de qué se está registrando en esa cuenta. Normalmente tenemos dos columnas para las cuentas. Y si ven en cualquier programa informático, sería más o menos esa estructura, donde vamos a apuntar el concepto del que vamos a registrar por qué se hace la operación, y dos columnas, la del debe y la del haber. En la columna del debe es donde se hacen decimos que se hace el cargo a esa cuenta, y en la columna del haber se hace el abono. Normalmente cuando aprenden contabilidad solamente se quedan con esta parte, ¿no? Con una T, donde tienen del lado izquierdo el debe y el lado derecho el haber. Aunque pues, no se va a andar viendo una T en la computadora, lo que se ve pues, es algo así completo, ¿no?
decimos que existe un movimiento, el movimiento deudor sería la suma de todos los cargos en la cuenta, el movimiento acreedor sería la suma de todos los abonos, y la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor sería el saldo de la cuenta. Puede ser, bueno, en este caso el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, por eso la diferencia lo ponemos como saldo deudor. Puede ser el opuesto, ¿no? Podría ser que el movimiento acreedor sea mayor que el movimiento deudor y tendríamos que poner acá el saldo de la cuenta como un saldo acreedor. Decimos que una cuenta está cerrada o está saldada cuando la suma de todos los cargos es igual a la suma de todos los abonos. ¿Sí recuerdan eso de cómo se manejaban las cuentas? ¿O no? Más o menos. Sí, profe, sí. ¿Eh? Y algo que siempre tenemos que cumplir cuando hacemos, bueno, que se tiene que cumplir con el estado de situación financiera o balance general, es que la suma del pasivo más el capital tiene que ser igual al activo. O podrían despejar esto y decir que el capital es igual al activo menos el pasivo, o reexpresar esta ecuación como ustedes quieran, ¿no? Que normalmente se verifica de esta forma, que el activo sea igual al pasivo más el capital. Cada una de las cuentas decimos que tiene una naturaleza, que sea deudora o acreedora, porque su saldo normalmente al final va a ser deudor o acreedor. Y dependiendo de eso, también decimos que aumenta cuando se le hace un cargo y disminuye cuando se le hace un abono, o al revés, que aumenta cuando se le hace un abono y disminuye cuando se le hace un cargo. Pero eso ya depende de cada una de las cuentas. Si nos vamos así en general, las cuentas de activo son de naturaleza deudora, aumentan cuando se les hace un cargo y disminuye cuando se hace un abono. Y las cuentas de pasivo y capital son de naturaleza acreedora, o sea que aumentan cuando se les hace un abono y disminuyen cuando se les hace un cargo. Aquí tenemos una excepción con unas cuentas de activo, que serían las depreciaciones acumuladas, que se comportan como si fueran de pasivo y capital. Pero eso ya lo veremos, esa excepción después. Lo más importante que se tiene que recordar cuando se hace el registro contable es que para cada cargo tiene que corresponder un abono de la misma cantidad. O sea, cuando hagan un asiento contable, la suma de todos los cargos tiene que ser igual a la suma de todos los abonos. Si no se sigue esta regla, entonces al final no se va a cumplir esta igualdad, esta fórmula del balance. Si no les cuadra en algún momento, ya puede ser porque hubo un error aritmético o no se cumplió esta regla, que es común. Bueno, espero que hayan recordado algo de cómo se hacen, bueno, de sus primeras clases de contabilidad. Ahorita vamos a hacer pues algunos asientos contables con la información que tienen de su proyecto. Vamos a ver, espérenme tantito que ya que abrió el Excel. Nada más tengo que hacer un ajuste para mostrarles algo. ¿Ven mi pantalla? ¿No, verdad? No.
Bueno, entonces volvemos. Espérenme, que hay algo más. Ahí va. Entonces, lo que necesitamos para su proyecto es que hagan estados financieros pro forma. Los financieros pro forma son los que son proyectados para saber cuál es la situación futura de una empresa. Ustedes se supone que ya tienen ingresos proyectados para 5 años, igual que costos, y esos los basaron en las unidades que creen que se pueden producir en los próximos 5 años, si recuerdan. Ahora, como con esa información se tienen que hacer los estados financieros pro forma, y para hacer los estados financieros pro forma se tiene que hacer el registro contable de todas las operaciones que se cree que se van a realizar, pues necesitamos hacer esas operaciones contables. El problema que me he encontrado con los semestres anteriores es que muy pocos llegan a hacer las operaciones completas o lo hacen mal. Y al final los estados financieros no les cuadran y pues ya no podemos usar esa información para sí, que serían las razones financieras. Entonces, para intentar compensar esa, pues esa carencia generalizada que he notado que tienen, hice este archivo. En este, sí, escúchanlo. Se escucha cortado. Claro. Y profesor, Pero sí también se nos... entendió lo que le dije. ¿Mande? Bueno, yo no veo que esté compartiendo. ¿No? ¿Alguien más lo ve? No, tampoco veo. No ven la Tampoco. pantalla compartida. Chispas. Entonces, esperen tantito o... A mí se me hace que es una falla de internet de este lado. Esperamos tantito porque sí necesito que vean esto en la pantalla. Cuando ya lo vean me avisan. Sí, profesor. Lo veo. ¿Todavía no? ¿No se ve? No, profesor.
¿Ya se ve? Aún no, profesor. Oh, no. No. ¿Nadie ve todavía? No, profe. No, profe. No. A ver, voy a dejar de compartir y compartir otra vez, a ver si con eso. A ver, ahora sí. Sí, profesor. Bueno, entonces, les voy a pasar este archivo. Aquí en esta pestaña que dice datos, ustedes van a poner los datos que tienen de su proyecto. Y vean, solamente lo que está en las celdas en amarillo, eso es lo único que van a modificar ustedes. Nada más, no van a modificar otra cosa. La hoja está bloqueada para que no modifiquen nada, no lo rompan. ¿Sí me siguen? Sí, profesor. Entonces, ustedes cuando dijeron, vamos a solicitar un préstamo, ¿qué porcentaje de la inversión total va a ser el préstamo? Pues aquí yo les puse 30% y les sugerí que lo hicieran con el 30%. Entonces, ¿cuánto van a aportar la institución financiera? 30%. ¿Cuánto van a aportar los socios? Pues el resto, 70%. La tasa de interés que nos van a cobrar en el préstamo, esto ustedes, se supone que ustedes lo investigaron en sus opciones de inversión, y también el plazo que va a hacer este préstamo. Aquí también se supone que ustedes investigaron cuánto estarían gastando en cada una de estos activos, ¿no? Del equipo de cómputo, mobiliario, equipo de oficina, mobiliario de equipo de transporte, etc. Puede ser que para su proyecto alguno de estos no sea necesario. Por ejemplo, tal vez ustedes dicen, no es necesario el equipo de transporte, tal vez. Entonces ustedes le ponen 0 y ya no hay problema. ¿Sale? Si ustedes tuvieran algún activo diferente o distinto a estos, entonces sí tendremos un problema. Aunque se supone que, bueno, de hecho yo cuando le hicieron la tabla de depreciación, les pasé esta tablita tal cual, como ejemplo. Si recuerdan, creo que esta está en su proyecto, ¿no? En estas mismas cuentas. Esto con la idea de prevenir que haya otro tipo de activo, ¿no? Pero creo que en general siempre son estos, ¿no? Y gastos de instalación, gastos preparativos, otros activos intangibles. Este porcentaje son las tasas de depreciación y amortización. Ya los tienen aquí. Para que no, digamos que de hecho se supone que ustedes ya hicieron esto. Aquí una nota importante. Para que los asientos sean, en especial al principio, sean viables, digamos, tenemos que tener un depósito adicional en la cuenta del banco. Porque si ustedes se imaginan, vamos a iniciar operaciones, pues hay que hacer un montón de gastos, de los cuales todavía no tenemos el dinero o todavía no tenemos el ingreso, hasta después de que se hicieron esos gastos y se hacen las ventas y ya se obtienen ingresos, ¿no? Entonces, para poder operar en ese periodo antes de tener ingresos, se necesita dinero. Ese dinero pues, se le llama capital de trabajo. Contablemente es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo. Y para que los asientos que hagan y los estados financieros que se tengan sean coherentes, pues necesitamos ese capital de trabajo.
Entonces, ese lo vamos a poner aquí, una cantidad. Entonces, esta cantidad, lo que yo les sugiero es que sea un año de sus costos para que tengan suficiente para cubrir sus costos, ¿no? Entonces, ustedes ya calcularon sus costos totales de 5 años, ¿no? Entonces, un año de esos costos, esa cantidad la ponen aquí. ¿Sí me siguen? Sí, profesor. ¿Vale? Ahí nos han despertado, ¿verdad? Profe. Aquí hay que registrar el valor de las materias primas, de lo que les va a costar las materias primas que utilicen, si es que ocupan materias primas. Creo que en su caso sí tienen que ocuparlas. El costo de la mano de obra ya sería la suma total de toda la mano de obra que van a ocupar. La renta del local, que también se supone que todo el mundo va a hacer la renta del local. El valor de las ventas, o sea, sus ingresos, ya saben, después de multiplicar la cantidad por el precio. El sueldo de los administrativos, o sea, de las personas que están en el área administrativa. Los gastos que hagan en materiales y gastos de oficina que ustedes consideren. Ahí pongan alguna cantidad, las hojas, pues las copias, materiales que ustedes crean que pueden necesitar. Sueldo del departamento de ventas, si es que tienen departamento de ventas, que se supondría que sí deberían de tener. Si es que no lo contemplaron, pues reevalúen su organigrama, a ver si sí es necesario o no es necesario que tengan a alguien en el departamento de ventas. Si no es necesario, pues le ponen 0. O sea, todos los conceptos que están en amarillo que no necesiten, le ponen 0 ya. Aquí están contempladas comisiones sobre venta y materiales de los gastos del departamento de ventas. Entonces, a grandes rasgos, esta es la única información que tienen que llenar aquí. Se fijan, todo lo demás está bloqueado porque está con fórmulas y ya van a estar calculando varias cosas. ¿Qué nos interesa de este archivo? Pues ya los resultados. En las pestañas que están acá, aquí ya viene con base a esta información todas las operaciones necesarias para sacar los estados financieros pro forma. O sea, ya se los da. Aquí ya tendrían el estado de resultados pro forma para 5 años. Y acá ya tendrían el estado de situación financiera comparativo para 5 años. Si se fijan, hay algunas cuentas que están en blanco o en 0. Algunas cuentas porque no se utilizan. Por ejemplo, aquí clientes, que es una cuenta que se usa para registrar las ventas a crédito. No vamos a suponer ninguna venta a crédito. O no se utilizan o quedan saldadas con la operación. Y ya veremos con los asientos cómo es que quedan saldadas. Ya quedan en 0 las cuentas. Y ya les repito, no lo modifiquen, no le hagan nada. Ya está cuadradito. Ya, bueno, aquí está para que se vea fácil la igualdad contable. El activo menos el pasivo tiene que ser igual al capital. Les decía, es una forma de reordenar esto, ¿no? Pues ya está cuadrado, ya está todo hecho. Ya no le cambien nada. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Después de poner la información de su proyecto, solamente lo que está en amarillo, pues se van a ver, esperen un tantito. Entonces, a ver, ya les comparto otra vez.
Ya que tengan todo hecho, bueno, que hayan capturado su información y ya tengan esos estados pro forma, lo único que van a hacer es, y solamente en este caso les digo que hagan esto, seleccionan todo, incluido donde está mi nombre, pues porque yo lo hice, ponen copiar, se van al documento de su proyecto. Si se fijan, aquí yo ya les puse lo que tenían que pegar, obviamente aquí con valores cancelados para que no vayan a dejarle así. Le ponen copiar y ya le ponen pegar acá. De hecho, esta es la única tabla de Excel que les... Bueno, aquí pego la tabla. Le ponen pegar como imagen. Es la única tabla de Excel que les sugiero que peguen como imagen. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Tanto el estado de resultados, y aquí está a un lado, en esta pestaña, el estado de situación financiera. Igual seleccionan todo, copiar, y acá lo pegan como imagen. Bueno, ya lo descompuse. Pegar y como imagen. Y ya. Eso sería lo único que tiene que estar en la hoja de su proyecto, en el documento de su proyecto. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Pues nada más la imagen del estado de resultados y la imagen del estado de situación financiera. Por favor, no peguen donde capturan los datos, eso no lo peguen, eso no lo copien. Claro, que esto no lo copien. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Quedó Quiero registrado? ver esa parte. Si de en copiarlo. algún proyecto veo que me copiaron esto, les pongo 0 en ese punto. Es el más fácil, porque nunca falta el equipo que anda copiando esto en el documento del proyecto. Esto no lo tienen que copiar, no. ¿Quedó claro? En especial a la persona que le haya tocado estados financieros pro forma. Ya vieron, con esto pues, se vuelve muy fácil. ¿Sí me siguieron o no? Sí. ¿Sí? Conste. Ya veremos a ver cuántos me copian esto también. Y también cópienlo como imagen, esto, tal cual ya. Esta sí, sí cópienlo como imagen. Estado de resultados y el estado de situación financiera. Bueno, pues este archivo de Excel ahorita se los paso de una vez, para que no se me olvide. Y digamos que lo complicado es hacer los asientos para llegar a esos estados financieros. Y como no todo sale regalado como aquí, de que nomás meten datos y ya aparecen, vamos a ver de dónde salen. Nada más que para eso, pues sí vamos a tardarnos un ratito. Y lo vamos a empezar a hacer en la próxima clase. Entonces, hoy lo único que van a hacer es, ya les estoy pasando el archivo. Lo único que van a hacer es, ya con ese archivo, capturar los datos de su proyecto y copiar y pegar de una vez al documento de su proyecto. Ahorita les abro otra vez el acceso para que puedan modificar su
su proyecto, ¿sale? ¿Pues alguna duda, pregunta que tengan sobre esto? En los gastos de materia prima, ¿podemos manejar los mismos precios para los 5 años? Porque vi que usted los tenía diferentes. Bueno, lo que yo les sugerí cuando hicieron el cálculo de sus ingresos y sus costos es que fueran aumentando gradualmente su producción para, suponiendo que les sugerí en el inicio tengan la producción suficiente para al menos alcanzar el punto de equilibrio. Y ya después vayan aumentando su producción gradualmente para obtener más beneficios, ¿no? Eso con la idea de que no tengan pérdidas, vayan creciendo su producción. Entonces, ese gasto en materia prima debería de ser, la materia prima debería de ser el costo eh, de lo que tienen de hecho como costo variable. Y debería de ir aumentando cada año. Pero si ya dejaron ustedes, tal vez por la naturaleza de su proyecto, cantidades iguales todos los años, pues pongan cantidades iguales todos los años. Aunque yo les sugerí que fuera creciendo, ¿no? ¿Vale? Sí, gracias. Bueno. Entonces son 4M83. Aquí está. Bueno, yo me quedo aquí por si necesitan alguna cosa. Vean, ya les llegó el archivo de Excel en su carpeta. ¿Ya les llegó o no les ha llegado? Ya, profe. ¿Ya? Entonces, pongan los datos de su proyecto. No lo modifiquen, no vayan a romper los vínculos o las fórmulas y después ya no les sale bien. Ahí solamente tienen que capturar los datos y ya, nada más. Bueno, según yo ya tienen los permisos para editar su proyecto, la carpeta de su equipo, para que ya lo puedan hacer de una vez. Ya saben, si necesitan algo, me avisan. Gracias, profe.
Profesor, en sueldos, no, ¿en qué? En costo de mano de obra iría lo de los trabajadores, no sé, los Sí, generales y conserjes y todo eso. otra vez, porque no te escuché lo último. Ajá, en costo de mano de obra sería como de los trabajadores generales, conserjes y así. Bueno, los trabajadores que intervienen en la producción, sería propiamente eso. Todas las actividades, como dijiste, de conserjes o, no sé, vigilantes, pónganlos en gastos administrativos. Porque sí, Ok. mano de obra serían los que intervienen directamente en la producción, o sea, quienes Sí, lo que está transforman en la la... materia prima, ¿no? Quienes Ajá. habían clasificado antes como costo de ventas, esos serían los que van ahí. ¿Sale? Sí, y entonces ya en sueldo de administración son los que usted dijo, ¿no? De conserje, ya los ingenieros industriales y todo eso.